El tema de esta noche es: ordena tus conversaciones rectamente. Como se nos dijo en Salmos 50, al que ordene sus caminos, yo le mostraré la salvación de Dios. ¿Tenemos algunas instrucciones en las Escrituras respecto a cómo ordenar nuestras conversaciones rectamente? Las tenemos en el capítulo 4 de Efesios. Se nos dice: deja tu antigua naturaleza, que pertenece a tus anteriores conversaciones, y ponte la nueva naturaleza. Excepto para la palabra conversaciones, que solo figura en la versión del Rey James. Si la antigua naturaleza pertenece a las anteriores conversaciones, entonces la nueva naturaleza tiene que tener nuevas conversaciones. Póngase la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios. Ahora bien, ¿qué es esta naturaleza? Naturaleza es ese principio del cual dependemos para la igualdad de la forma en la vida transmitida. Si mis conversaciones determinan las cosas que se proyectan sobre la pantalla del espacio en mi mundo, hasta que yo no cambie mis conversaciones, no puedo cambiar las formas. Pues ese es el principio del cual el hombre depende para la igualdad de las formas en la vida transmitida. Si esas formas que salen, buenas, malas e indiferentes, son los resultados de mis conversaciones, entonces debo cambiar mis conversaciones. Se nos dice en un antiguo libro, llamado La Hermética, escrito en el siglo I, lo siguiente: Dios ha dado dos regalos solo al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos regalos son la mente y el habla. Y estos regalos, si son utilizados rectamente, no diferirán en nada de los inmortales. Ahora, cuando el hombre deja el cuerpo, cuando él abandona el cuerpo, ellos serán sus guías, y por ellos será dirigido hacia la compañía de los dioses y a las almas de aquellos que alcancen la plenitud. Solo al hombre se le ha dado el regalo de la mente y el habla. Ahora, yo podría contarte la historia de cuán fácil es hacerlo, pero al hacerlo, puedo decirte: realmente es difícil. Tú pensarás: ¿por qué? Ciertamente yo puedo cambiar mis conversaciones habituales y luego permanecer fiel al cambio. Pero somos tales criaturas de hábito. Así, Shakespeare diría, como en El mercader de Venecia, donde puso las palabras en boca de Porcia: si hacer fuera tan fácil como saber lo que hay que hacer, las capillas serían iglesias y las cabañas de los pobres palacios de príncipes. Es un buen predicador el que sigue sus propias instrucciones. Puedo más fácilmente enseñar a 20 lo que sería bueno hacer, que ser uno de los 20 en seguir mi propia enseñanza. Así que es simple en la superficie, pero en la práctica no es tan simple como parece ser. Pero si un hombre pudiera solo tomar una conversación interna y controlarla, una conversación que implique el cumplimiento de un sueño, y permanecer fiel a esa conversación interna, este diálogo interno, un diálogo interno controlado, posiblemente sería la más fructífera conversación de su vida. El hombre habla internamente durante todo el día. Puede refrenar el impulso de decirlo externamente. Puede que tenga ganas de decirlo, pero se ha cultivado. Él es una persona educada.
se siente bajo restricción, puede que tenga ganas de decirte que te vayas al diablo, pero él refrena el impulso de decirlo audiblemente. Pero lo ha dicho. Nació con el impulso. Si solo pudiera ahora tomar mi objetivo en este mundo y atreverme a asumir que lo he conseguido y luego mantener las conversaciones internas, desde la premisa de esa asunción, pondría esto a prueba y lo demostraría. ¿Conseguiría realmente un cambio de forma en mi mundo? Te lo digo por mi propia experiencia. Lo conseguiría. Absolutamente lo conseguiría. Como se nos dijo en el capítulo 55 de Isaías, y la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para lo que le envíe. Pero tú dirás, este es el Señor hablando, y ciertamente el Señor puede hacer eso. Bueno, ahora déjame citar las últimas palabras de David, como se dice en el capítulo 23 de Samuel. Estas son las últimas palabras de David. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu del Señor. Él nunca tuvo esa revelación hasta ese momento. Él se da cuenta ahora de que todo el tiempo en su lengua era el Señor que hablaba. El Señor habla por mí y su palabra está en mi lengua. La palabra Señor, si de algún modo conlleva el sentido de algo externo a tu propio ser, tienes al Señor equivocado. Si las palabras Cristo Jesús conlleva el sentido de algo existente fuera del hombre, tienes al Cristo Jesús equivocado. Pues Cristo Jesús está en nosotros, y Él está en nosotros, y por Él todas las cosas son hechas, y sin Él no se hubiera hecho nada de lo que fue hecho. Y Él es llamado la palabra de Dios. Y tú entiendes que la palabra misma fue creada por la palabra de Dios. Y David nos dice que está en su lengua. La palabra misma de Dios está en su lengua. Entonces se nos dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios. Fuera de mí no hay ningún Dios. ¿Es verdad? Bueno, tú y yo somos llamados a ponerlo a prueba. ¿Puedo realmente ahora, en este mismo momento, construir una simple conversación que, si fuera verdad, implicaría que yo he logrado mi objetivo? ¿Puedo luego ser fiel a esa conversación? ¿O me desviaré de ella? Bueno, te estoy diciendo que es muy difícil. Parece muy simple. Yo ciertamente podría tomar una pequeña conversación entre un amigo y yo, en un diálogo, y decirle que todas las cosas son como me gustaría que fueran, que tengo este objetivo y ese objetivo. Y, ¿te das cuenta? ¿Lo he logrado? Todo vino tan simplemente y tan naturalmente. Todo cayó en su lugar. ¿Podrías realmente creer eso? Bueno, la cosa es intentarlo. Observa cuánto tiempo puedes mantener esa conversación sin desviarte. Lo he intentado una y otra vez. Cada vez que tengo éxito en mantenerla, donde pido en las palabras, pero para citar más a Shakespeare, es una gran virtud, y el que puede hacerlo es una noble virtud, seguir tu propia instrucción. Así que
yo puedo enseñarte. Es fácil. Es mucho más fácil enseñar a 20 lo que sería bueno hacer que ser uno de los 20 en seguir mi propia enseñanza. Pero ahora, déjame compartir contigo una historia que conozco bien, la historia de mi padre. Él nació siendo un hombre blanco muy pobre en la isla de Barbados. Mi madre nació pobre. Ella no tenía nada. Él no tenía nada. Y ellos empezaron a tener hijos. 12 hijos nacieron. 2 murieron al nacer y 10 sobrevivieron. Él no tenía nada. ¿Cómo él se dio cuenta de esto? No lo sé. Pero la primera vez que él me oyó hablar en la ciudad de Nueva York fue un domingo por la mañana, y cuando regresamos al apartamento dijo: ¿sabes? Todo lo que dijiste esta mañana es verdad. Pero, ¿por qué le dices a la gente que cierren los ojos? No cierres los ojos. Manténlos parcialmente cerrados. Puedes controlar tu imaginación y puedes controlar tu atención mejor si los ojos no están completamente cerrados. Cuando tú me ves por la mañana después del desayuno reclinado en mi sillón, podrías pensar que estoy solo durmiendo por la resaca, porque él es bebedor. Podrías pensar que estoy simplemente durmiendo la mona. No estoy durmiendo nada. En ese momento estoy haciendo mi trabajo del día. Traigo ante los ojos de mi mente a los hombres con los que quiero tratar ese día y controlo la conversación. Les digo exactamente lo que quiero decirles, como si fuera verdad. Les dejo que me hablen. Confirmo que es verdad. Y luego, cuando estoy completamente satisfecho con mi conversación interna, entonces me voy a la ciudad. Y funciona de ese modo. Ahora, él no comenzó en una buena posición. Se tenía a sí mismo, a mi madre, a mi abuela y a nosotros 10 para alimentar, más unos cuantos sirvientes. No fue fácil, pero cuando él murió en 1959, dejaría a sus 10 hijos, porque mi madre le precedió por muchos años y él nunca se volvió a casar. Ella murió en el 41 y él dijo: no, he sido tan benditamente feliz con tu madre que nunca podría casarme otra vez. Así que permaneció soltero hasta que murió a los 85 años. Pero cuando él murió, ese hombre pobre dejaría una familia de 10, independientemente ricos, cada uno, no solo colectivamente. Él le dio a cada uno individualmente un paquete de acciones en la compañía, solo para nosotros 10. En 1951 era igual a un ingreso independiente para cada uno de nosotros. Se ha triplicado desde que él nos lo dio cuando murió, en 1959, bajo el control de mi hermano Víctor, que practica lo mismo. Víctor no fuma y no bebe. Él se sienta solo y en su habitación y mantiene sus pequeñas conversaciones internas, premisas de deseos cumplidos. Y él puede controlar completamente esa imaginación suya. Él puede controlar completamente la conversación interna y las cosas funcionan justo como él las ha determinado. Él nunca va a la iglesia. Es un hombre religioso en el verdadero sentido de la palabra. Da generosamente para la caridad y para toda la gente. Nunca sabrías a cuánta gente ayuda en la isla porque él no lo hace público. Eso funciona para él porque ha descubierto que las conversaciones internas lo harán.
Así entonces se nos dice: al que ordena sus conversaciones rectamente, yo le mostraré la salvación de Dios. Luego se nos dice cómo hacerlo. Deja tu antigua naturaleza que pertenece a tus anteriores conversaciones. Y tú sabes cómo, día tras día, hay cierta gente que repite lo mismo como una grabación y lo hace una y otra vez. Y cuando los encuentras, empiezan justo donde lo dejaron la última vez que hablaste con ellos. Te contarán la misma historia una y otra vez. Qué mala es ella conmigo, o qué malo es él conmigo. Y después de todo un año, cuando vuelves a la ciudad, ellos lo toman justo donde lo dejaron antes. Y se preguntan: ¿por qué a mí me suceden estas cosas? Bueno, aquí en el libro más grande del mundo se nos dice por qué. Pues si mi conversación determina mi naturaleza es ese principio del que yo dependo para la igualdad de formas en la vida transmitida. ¿Cómo puedo yo entonces cambiar de forma cuando la forma es dependiente de mi conversación interna? De modo que mi conversación interna está efectivamente determinando todo. Pero el hombre piensa que fue solo un ser externo llamado Dios, cuya palabra no volvería a él vacía, que tenía que prosperar en la cosa para la que fue enviada, porque él se ha divorciado de Dios. El nombre de Dios siempre, por siempre y para siempre es Yo Soy. Él dijo: ese es mi nombre para siempre, y por ese nombre yo seré conocido a través de todas las generaciones. Bien, antes de que te fuera dado el nombre de Juan o María, tú tenías el nombre de Dios. El nombre de Dios es Yo Soy. Ese debería preceder el nombre que ahora usas como Juan. Pues si yo te preguntara: ¿cuál es tu nombre? Antes de decir Juan, vas a decir Yo Soy. Y vas a decir: Yo soy Juan. Así que precediste la pequeña máscara llamada Juan y declaraste que yo soy. Bueno, ese es el nombre de Dios. Ese es del cual se habla en las Escrituras, cuya palabra no puede regresar vacía, sino que debe cumplir lo que Él propuso. Debe prosperar en la cosa para la cual Él la envió. Tú puedes decir: ¡qué simple es esto! ¿Quieres decir que podría empezar esta noche? Yo no voy a la iglesia, no soy una persona religiosa, no he hecho nada en el mundo, pero ¿quieres decir que yo tengo ese talento? ¿Es este el ser al que Hermes se refirió cuando dijo: Dios dio un regalo al hombre y a ninguna otra criatura? ¿Y este regalo es la mente y el habla? Bueno, yo puedo hablar y tengo una mente. Y luego él me dice que el habla refleja la mente, y la mente refleja a Dios, que como es el hombre, así es Dios. Como es Dios, así es el hombre. Y si Dios refleja mi mente, y mi mente refleja mi habla, para cambiar cualquier producción en mi mundo, tengo que cambiar el habla. Por lo tanto, es simplemente que la mente lo refleja, y la mente refleja a Dios. Así que mi Dios regresa, entonces, a mi habla. Así que estoy simplemente reproduciendo la misma vieja historia en mi mundo cuando podría fácilmente cambiar la grabación. En 1953, mi esposa tuvo una visión. Fue una audiovisión. Ella saltó de la cama y vino al salón.
Yo siempre me levanto temprano. Irrumpió buscando un diccionario y dijo: acabo de tener una experiencia maravillosa. No vi nada, pero oí la voz más maravillosa, una voz de autoridad, y la voz me dijo: debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Así que ella quería ver la diferencia entre gastar e invertir. De acuerdo con la definición del diccionario que ella tenía en ese tiempo, cuando gastas, das sin esperar retorno. Es una pérdida gastar. Cuando inviertes, esperas un retorno equitativo. Cuando inviertes, siempre esperas un retorno equitativo. Así que debes dejar de gastar, y todo lo que hagas de ahora en adelante debe ser invertido. Y estableció qué cosas eran: tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Esas son 3 cosas que el hombre piensa que él tiene en abundancia y las está gastando mañana, tarde y noche. Pierde su tiempo en trivialidades, pierde sus pensamientos, pierde su dinero. Por lo tanto, si esta visión suya es realmente puesta en práctica, y ella es la primera en admitir que no lo practica, ella fue el instrumento a través del cual vino, pero ella sería la primera en admitir que, criada como fue en un ambiente más conservador, que realmente no la vive, porque vive una vida restringida. Ella pensaría solo convertirse en una señora para expresarse, yo diría abiertamente. Ella lo siente y sabe ahora que estaba pensando decirlo, pero restringió el impulso. Lo dijo de todos modos, y sabe ahora que su cuerpo es un filtro emocional y lleva las marcas de sus emociones predominantes. Así que todo el día, tú y yo estamos haciendo pequeños movimientos del habla. No los estamos escuchando audiblemente, pero el oído interno los escucha, de modo que no necesito oírlos por fuera. Y nadie necesita oírlos, pero veo los resultados en mi mundo. Todo mi vasto mundo no podría llevar otra cosa que mi habla. Eso es lo que enseña el libro. Debo dejar la antigua naturaleza. Ella pertenece a mis anteriores conversaciones. Y luego me dice: ahora ponte la nueva naturaleza. La antigua naturaleza pertenece a mis anteriores conversaciones. La nueva naturaleza pertenece a mis nuevas conversaciones. ¿Puedo ponerme la nueva y hacerla tan natural que haga con esta como hacía con la anterior? ¿Y puedo yo ahora cambiar tan completamente el disco y ponerlo con la suficiente frecuencia para que se convierta en un hábito dentro de mí, mientras camino por la tierra, para que las cosas sean perfectas, para que las cosas sean fáciles, para que cuando lea el titular del hundimiento de la bolsa no me perturbe, para que cuando lea el titular de que algo se ha ido al suelo no me perturbe interiormente? Puesto que esto está basado en un principio, no importa lo que suceda en el mundo, porque el mundo es simplemente la exteriorización de las conversaciones de los hombres y las mujeres en el mundo. Si yo cambio mi conversación en medio de una depresión, aún así voy a tener éxito en mi mundo. Hay hombres hoy que fueron enormemente exitosos cuando millones perdieron tanto durante la depresión del mercado. Ellos no están preocupados por la bolsa, no observan la bolsa en absoluto.
pero deben estar controlando su conversación interna. Yo sé que, en el caso de mi padre, él fue un ejemplo vivo. Mi hermano Víctor es un ejemplo vivo de esta técnica, pero no creo que mi padre se la enseñara a él. Él realmente la consiguió innatamente, porque él me dijo que cuando vio el letrero en un edificio que tenía el nombre P.N. Roach & Company, él lo volvió a deletrear como J.N. Goddard e Hijos. Cuando él se lo confesó a mi madre dijo: Vic, no lo hagas. Nosotros no tenemos dinero y eso solo va a lastimarte. Tú nunca podrás ser dueño de ese edificio. 2 años más tarde, el edificio estaba a la venta. El negocio que había estado ahí fracasó. Vino un completo desconocido. Cuando digo completo desconocido, él nos conocía solo como familia, pero nunca había venido a nuestra casa a tomar una taza de té. Nosotros nunca estuvimos en su casa tomando una taza de té. Y no fue compañero de bar de mi padre. Él lo conocía. El día que se puso a la venta vino y dijo que él lo compraría para nosotros. Todo lo que tomaría como aval fue nuestra firma, pues nosotros habíamos invertido en nuestra honestidad y el banco le aseguró que, si nos comprometíamos, lo haríamos. Si teníamos que pasar hambre para pagar su deuda, lo haríamos. Él dijo: eso es todo lo que necesito. Así que, si ustedes firman este papel, yo compraré el edificio. Voy a pedirle a mi abogado que haga una oferta por él. Si yo hago una oferta, ellos ofrecerán más. Pero si mi abogado hace la oferta, él representa a más de un cliente y ellos no saben a quién representa hoy. Ellos no pensarán ni por un segundo que un sembrador, él era un sembrador, iba a hacer una oferta por un negocio en la calle principal. Así que ese día los Goddard fueron los dueños y todo lo que tuvimos que dar fue nuestra firma en ese papel que firmamos. Y él dijo deducir el principal en 10 años y al reducirlo, tú simplemente pagas el 6% del principal. Si sigues reduciéndolo cada año, en 10 años debe estar completamente pagado. Bueno, lo fue. Y cuando él murió 20 años más tarde, dijo que su mejor amigo fue Víctor Goddard y le dejó una finca de más de $250,000, libre de impuestos. Todo estaba completamente pagado cuando se lo dio a mi hermano Víctor. Él dijo: tú has sido mi amigo. Así que yo sé que hoy tenemos al menos un miembro de la familia que pone esto en práctica. Yo intento con lo mejor de mi capacidad practicarlo, porque recibo peticiones mañana, tarde y noche en mi correo pidiéndome oír esto, oír eso y oír lo otro. Nunca dejo de oírlo. Trato de no quedarme en eso después de oírlo. Debo creer que lo que he oído debe suceder. Como se nos dice en la primera epístola de Juan en el capítulo 5. Si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que hemos obtenido las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué desafío! Si sabemos que Él nos escucha en lo que pedimos, no nos restringamos en las cosas que pedimos. Entonces sabemos que lo tenemos. Es el tiempo pasado. Hemos obtenido las peticiones hechas a Él. Léelo en el capítulo 5, versículo 15, en la primera epístola de Juan. ¡Qué fantástica promesa hecha al hombre!
Yo no tengo entonces que hacer que continúe. Es como poner una semilla y tener plena confianza en la siembra de esa semilla, pues contiene en su interior el poder de autoexpresión. La palabra de Dios es como la semilla de Dios, y es plantada en ese momento en que tú efectivamente mantienes la conversación. Así que traigo ante mi ojo mental al que me ha pedido algo, si los conozco. Si no los conozco, imagino que he oído de ellos. No siempre lo confirmarán, pero me imagino que me escribieron y me agradecieron. Pero como se nos dice en las Escrituras, hubo 10 que recibieron el regalo. Eran todos leprosos. Solo uno se volvió y dijo gracias. Los otros 9 siguieron y obtuvieron su ayuda, pero nunca se volvieron a decir gracias. Así que realmente no importa en lo que a mí respecta. Yo hago mi trabajo. Ellos pueden no escribir nunca para decirme que funcionó, pero con bastante frecuencia los encuentro. Quizás un año después, o 3 o 4 años después, y dicen, ¿sabes? Sucedió así y así. Yo les pregunto, ¿sabes por qué sucedió? Entonces ellos me dan los medios que fueron empleados y me dicen que es por eso que sucedió. La señora Archibald Roosevelt, que acaba de morir en un accidente de automóvil en la ciudad de Nueva York, venía a casa una vez al mes. Tenía siempre problemas con su familia. Nunca su esposo, sino sus hijos y parientes. Un día, ella me dijo, mi hijo ha vuelto de Egipto y tiene una enorme barba. Y yo estoy tan avergonzada de caminar por la calle con él. Aquí estaba este muchacho, joven y buen mozo. Ahora, esto era antes de los hippies, cuando la gente comenzó a dejarse el pelo largo y barbas. Él era el único. De modo que dije, ahora, señorita Roosevelt, ¿usted sabe cómo sería un beso de su hijo si no tuviera barba? ¿No? Ah, oh, sí, dijo ella. Bueno, bésele, y él no tiene barba. Ponga sus brazos alrededor de él y bese a su hijo, y vea su agradable piel suave y siéntela. Bien, dijo ella, lo haré. Bueno, ella nunca me lo dijo, pero por su posición en el mundo, lo leí en el periódico un lunes por la mañana. Aquí estaba este gran despliegue de una boda. Se casó un domingo. Un muchacho de piel suave. La señora Roosevelt, Archie Roosevelt, la novia, toda la pandilla de ellos. Cuando ella vino la siguiente vez, le dije, «Usted sabe, su hijo se afeitó la barba». Ella dijo, «Sí, ¿sabes por qué? Él se casó con una chica a la que no le gustaba. Como a ella le disgustaba completamente, él se la afeitó». Le dije, «¿Así que por eso sucedió?» «Dígame, señora Roosevelt, ¿hizo lo que le pedí que hiciera?» Y le recordé lo que le había pedido. Ella dijo, «Oh, sí, yo hice eso, pero por lo que él lo hizo fue por la chica». ¿Lo ves? Siempre vuelven a los medios empleados. La chica lo habría amado exactamente igual con la barba, pero ella tenía que iniciar el impulso. Él se afeitó y luego la madre le dio pleno crédito a la chica. He visto tantas cosas suceder y nunca se vuelven atrás, sino que olvidan. Tenemos una memoria muy corta.
No recordamos cuando pusimos en marcha los acontecimientos o cuando plantamos la semilla. Así que, si nada viene al mundo por accidente, es producido por algún principio. Y el principio se ha dicho en esta charla esta noche. Y el principio es simplemente nuestra conversación. Nuestras simples pequeñas conversaciones internas cuando estamos solos. La conversación cuando llevas puesta una máscara y te encuentras con alguien en una fiesta y todos están mintiendo. Todo el mundo está mintiendo. Tienes unos cuantos martinis y este miente y ese miente. Pocos saben que lo que están haciendo es una mentira, pero yo no me refiero a eso. Me refiero a cuando estás solo. Conociendo este principio, realmente no importa si lo que parece ahora ser una mentira, ya sabes, una suposición, aunque sea falsa, si se persiste, se materializará en un hecho. Así que ahora vas a poner ese principio en operación. Tomaremos una asunción. Asumiré que las cosas son como yo quiero que sean. Ahora mantendré una conversación basada en esa asunción. Y esa conversación interna controlada será posiblemente mi mayor éxito, mi mejor conversación, mucho mejor que las conversaciones que mantenemos en una cena. Tú te sientas y hay una cena. No le vas a decir a tu anfitrión que la cosa es horrible, ¿verdad? Pero de todos modos, tú te preguntas qué demonios la ha poseído para hacer esto. Pero no lo dices, porque eso sería descortés. Pero lo dijiste de todos modos, lo dijiste interiormente. Pero yo estoy hablando ahora de este principio productivo. Cuando estás solo y sabes exactamente lo que quieres para ti, o para un amigo, o para la comunidad, entonces, ¿qué conversación implicaría que tú tienes lo tuyo, ella tiene lo suyo y la comunidad tiene lo suyo? Bueno, continuemos con esa conversación. Si esta afirmación en el capítulo 4 de Efesios es correcta, entonces debería demostrarte en la prueba que si yo dejo mi antigua naturaleza, que se refiere a mis anteriores conversaciones, no solo la dejo, porque no puedo vivir en un vacío, sino que adopto la nueva naturaleza. Si la antigua está relacionada con mis anteriores conversaciones, bueno, entonces mi nueva naturaleza debe estar relacionada con mi nueva conversación. Bueno, iniciaré una nueva conversación y hablaré con mi hermano Víctor y le hablaré del éxito que estoy teniendo. Esto le va a divertir, porque a él le gusta el éxito. Él ama el éxito en el mundo del César. Él piensa que lo que yo hago, bueno, él no diría que es una locura, él no lo entiende. Él dice, yo tengo una cosa que hacer en el mundo del César. Somos una familia grande, pero yo no tengo hijos propios. Soy el único que es una mula. Dice, todos ustedes parecen ser toros, pero yo soy una mula. No tengo hijos. Así que yo tengo que hacerlo, en el caso de que ustedes lo necesiten. Bueno, nosotros no vamos a necesitarlo, pero él sigue haciéndolo. Así que él disfruta del dinero. Disfruta haciéndolo. Disfruta realmente haciendo cosas a lo grande. Él piensa a lo grande y lo hace por conversaciones internas. Y él comenzó, ya lo he dicho, en desventaja cuando estaba en una pobre familia blanca en el pequeño Barbados o en cualquiera de las islas.
porque el hombre blanco que tiene ignora al blanco que no tiene nada. Un hombre blanco en Barbados tiene que ponerse zapatos. Un negro en Barbados puede ir sin zapatos, puede ir sin chaqueta, y ellos tolerarán eso. Pero no lo van a tolerar de un pobre hombre blanco. Así que yo sé de lo que hablo. Nosotros éramos de lo más pobre que había. Hoy nadie lo supera en Barbados respecto a dinero, y todos vienen a él buscando consejo. Aquellos que pensaban que lo tenían, vienen a Víctor. No se aventuran en nada, ni siquiera el gobierno, hasta que vienen a ver a Víctor. Valoran su opinión. Él consigue un trozo de todo. Si quieren mi consejo, yo tomaré parte de sus acciones. Dame un paquete de acciones y obtendrás mi consejo. Así que él tiene una acción aquí, otra allí, acciones en todas partes. Así que ese es Víctor. A él le encanta. Yo le digo que yo hago mi trabajo solo, y me encanta. Me encanta esto como a él le encanta hacer dinero. Afortunadamente para mí, yo no tengo que ir a él a buscar consejo. Así, yo hablo de dos hombres esta noche, mi padre y mi hermano. Ellos lo hacen por conversaciones internas, pero la Biblia lo apoya. Si la Biblia no lo apoyara, no te lo diría. Pero la Biblia apoya lo que ellos están haciendo. ¿Cómo lo descubrieron? No lo sé. Mi padre, el único libro que siempre leyó fue la Biblia. Me pregunto si él lo aprendió cuando la leyó. Cuando escribí mi libro, Tu fe es tu fortuna, le mandé la primera copia de impresión a mi padre y a mi madre. Cuando escribí la dedicatoria dije, si hay tal cosa como la reencarnación y tuviera que volver otra vez a este mundo, yo no pediría nada más grande que tenerlos a ustedes como mis padres. Así que, papá, por esa dedicatoria, empezó a mirar el libro. Tiene 26 capítulos y cada capítulo comenzaba con una cita de la Biblia. Así que cerró el libro. Cuando fui a casa unos años después le pregunté, «Papá, ¿leíste mi libro?» Él dijo, «Oh, ¿por qué debería hacerlo? Tú tomaste 26 pequeños versículos de las Escrituras y escribiste un libro de 200 páginas. Yo conozco ya los 26 versículos». Así es como lo dijo. ¿Por qué debería leerlo? Yo conozco esos versículos. Y ese es el único libro que siempre leyó. Quizás él lo descubrió. No lo sé. Pero se nos ha dicho que alteremos nuestras antiguas conversaciones. Y si lo hacemos, él nos mostrará la salvación de Dios. Blake, a quien siempre estoy citando en su libro Jerusalén, dice, «Oh, ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Oh, todopoderosas palabras humanas. ¿Te das cuenta de que no puedes retirarlas una vez que las has dicho? Luego, ¿cómo vas a retirarlas? Ahora, esta noche, no te debería llevar mucho, si sabes que es verdad. Y yo sé que es verdad. Cambiar el mundo entero si pones un nuevo disco. Y tú puedes fácilmente poner el nuevo disco. ¿Cómo sería si fuera verdad? ¿Y si fuera verdad, lo sabría alguien? Sí, mi esposa lo sabría primero. Mi hija lo sabría y luego mi círculo se ampliaría. Luego mi círculo de amigos lo sabría. Bueno, comienza primero
con el que conozcas mejor. Mi esposa lo sabría. Yo comparto todas las cosas con ella. Y luego mi hija lo sabría. Así que llevo una conversación, primero con mi esposa y luego con mi hija Vicky. Y luego intento hacer una conversación duradera de modo que se convierta en un hábito. En vez de volver a lo negativo, haz una afirmación positiva e intenta hacerlo tan natural en ti mismo que sea fácil tomar ese disco y ponerlo. Y ve cómo funciona en tu mundo. No te cuesta nada. No cuesta nada hacerlo. Y esto es lo que las escrituras enseñan. Y no puedes sino retornar a ti si sabes quién eres. Y yo estoy tratando de convencer a todos de que yo lo alcancé, que ellos son Dios. Es un choque para ellos, porque se les ha dicho que ellos son pequeños gusanos. Tú no eres un pequeño gusano. Tú eres Dios usando una vestimenta de carne para fines educativos. Pero tú eres Dios. Tú tienes su nombre. Y Él no dará su nombre a otro. Pero Él te pone a través de los hornos de la aflicción para recibir su nombre. Tú estás pasando a través de los hornos. Como Blake dice en la declaración, refiriéndose a aquellos que llaman a Dios un ser inexistente, Él los llama necios, como se nos dice en el Salmo. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero Blake lo llama necio Babel. Babel dice, no hay Dios, oh hijos de Dios, que tú, oh imaginación humana, oh cuerpo divino, son toda una ilusión. Pero yo te conozco, oh Señor, cuando tú asciendes sobre mis cansados ojos, aún en esta mazmorra y este molino de hierro. Tú también sufres conmigo, aunque yo no te veo. Cita de William Blake en Jerusalén. Tú no puedes ver tu imaginación, y él equipara la imaginación humana con el cuerpo divino del Señor y el Señor. Esos tres son uno en los ojos de Blake, en este maravilloso poema, Jerusalén. Así, tú no puedes ver la imaginación, ves los frutos de la imaginación. Así que nadie ha visto nunca a Dios, porque tú eres la realidad llamada imaginación. Y tú no ves la imaginación, pero ves la evidencia, ves el fruto de ella. Y la voz divina responde, no temas, he aquí, yo estoy contigo siempre, aun en los confines de los tiempos. Solo cree en mí, que yo tengo el poder para resucitar de la muerte, tu hermano que duerme en Albión. Así que, ¿quién es el hermano? Tú eres el hermano. Yo soy el hermano. La humanidad es Albión. Y entonces, enterrado en la humanidad, está el Señor Jesucristo. Y éste está hablando, diciendo, yo tengo poder para resucitar de los muertos a tu hermano que duerme en Albión. Pero él no ha negado ni por un momento a la imaginación humana como el Señor. Son equiparados. Todos son uno. Tú tienes al Señor siempre contigo. No puedes tomar a la imaginación y ponerla ahí fuera. Donde quiera que vas, estás siempre imaginando. No puedes dejar al Señor detrás de ti. No puedes sentarte aquí y desear alejarte de la imaginación, como sí que puedes hacer con el cuerpo. Yo puedo estar aquí y asumir que estoy al final de la habitación e imaginar que estoy mirando a este. Pero, ¿dónde estoy yo? Yo estoy en la imaginación.
Yo puedo mirar al cuerpo como algo que yo he puesto fuera del tiempo. Yo regreso a él. Pero yo no puedo poner fuera a la imaginación. Yo no puedo escaparme del Señor, porque siendo todo imaginación, yo debo estar donde Él está en la imaginación. Así que, si yo ahora en la imaginación siento las cosas como yo deseo que sean, eso es el Señor haciéndolo. Y como todas las cosas son posibles para el Señor, debo creer en mí. Yo debo creer que es el Señor haciéndolo, como se nos dice en las últimas palabras de David. Estas son las últimas palabras de David. El Espíritu ha hablado por mí, y su palabra está en mi lengua. Entonces, él descubre que por eso fue victorioso. Nunca perdió una batalla. Cuando el gigante se puso la armadura y él tenía la espada, y era un gigante, y el pequeño David sale solo con 5 plumas. No eran piedras. Él tomó 5. Bueno, 5 es el número de la gracia, y la gracia es el don de Dios de sí mismo al hombre. ¿Qué otra armadura necesita, aparte del don de Dios? Así, él continúa con eso. ¿Qué gigante podría permanecer ante él cuando todo lo que necesita es la gracia de Dios? Así, él avanza y el gigante cae. Entonces él se da cuenta de que todo lo que hizo fue porque él fue la gracia de Dios. Así que, donde quiera que estés, aun así estés en un bar, es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque tú estás ahí. Si vas a cualquier lugar que el mundo juzgaría duramente, es sagrado, porque tú estás ahí. Y puedes sentarte en cualquier lugar del mundo. No tienes que ir a una iglesia. Puedes sentarte en casa, en cualquier habitación, sentarte en el jardín, sentarte en cualquier lugar del mundo y solo mantener una conversación contigo mismo. Este diálogo controlado. Esta puede convertirse un día en la más fructífera conversación que hayas tenido nunca. Así que, todos necesitamos algo esta noche. Todos, incluso aquellos que tienen miles de millones. Ellos aún quieren más. Y yo no los juzgaría duramente. Lo quieren. Déjalos que lo tengan. Si quieren más, porque como dijo Blake, más es el grito del necio. Todo o nada. He cubierto el capítulo 50 de los Salmos esta noche. Y ese es el capítulo. Lo leíste cuidadosamente. Si yo estuviera hambriento, no te lo diría, porque mío es el mundo y su plenitud. El ganado sobre 1000 colinas es mío. Pero ¿quién está hablando? Asaf está hablando, y Asaf significa reunirse. Él ha sido recordado. Recoge toda la historia de Israel. Desde el famoso Salmo 78 dice: En parábolas abriré mi boca. Hablaré cosas escondidas desde la antigüedad. Y él recoge la historia entera de Israel. Y como a pesar de todas las grandes cosas que el Señor hizo, Israel fue extraviada hacia falsos dioses. Entonces llegamos al final, y David aparece. El Señor despertó como del sueño, como un hombre de una bebida fuerte. Y él señala a David, porque aquí está la historia entera en una parábola. Toda la historia de Israel es una parábola. Es una historia contada como si fuera verdad, dejando al que la oye descubrir su naturaleza ficticia y luego extraer su significado.
Así que la historia entera de Israel, como está registrada en las Escrituras, no es una historia secular, sino una historia divina. Tú tienes que descubrir qué significa detrás de esa historia, y cuando lo descubras, es la cosa más emocionante del mundo. Es todo sobre ti. Como se nos dice en el Salmo 40, en el volumen del libro, es todo sobre mí. No he refrenado mis labios. Lo grité desde las azoteas cuando descubrí que todas las cosas eran sobre mí. El libro entero es todo sobre ti. Es todo sobre ti, pero está esbozado. Todo es un esbozo. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, toma una realidad cúbica. El Antiguo es un tosco boceto, pero el Nuevo Testamento toma una realidad cúbica y todo tiene lugar dentro de ti, el individuo. Entonces te darás cuenta de que todo el asunto es sobre ti. Todo en la Biblia. No es entendido en el Antiguo Testamento porque eso es un presagio. Es contado de una manera no totalmente concluyente o inmediatamente evidente. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y Él dice todo sobre el individuo, eso no es lo que están buscando. Están buscando un Salvador externo, uno que vendría y destruiría a un enemigo físico de Israel. Así que no es eso. Él viene de adentro. Y eso es lo que quiso decir en el comienzo mismo de los días. Él viene a nosotros como un desconocido, pero uno que de la manera más misteriosa deja que el individuo experimente quién es Él. Y cuando tú lo experimentas como tú mismo. Tú eres aquel del que se habla. Ahora, si todas las cosas son posibles para Él, recuerda, tú eres aquel del que se habla en las Escrituras. Y si lo que yo he citado al principio esta noche puede ser demostrado al ponerle a prueba, no dudes en hacerlo. Tú puedes hablar. Tienes los dos regalos de los que habla Hermes. Y se nos dijo que ninguna criatura mortal los tiene sino el hombre. Y estos son los regalos de la mente y el habla. De modo que, si los utilizas rectamente, no te diferenciarás en nada de los dioses. Y cuando dejes el cuerpo y lo abandones, estos serán tus guías. Ellos te guiarán hacia la compañía de los dioses y de las almas de aquellos que han alcanzado la dicha. Tú tendrás la misma mente, estarás usando la mente y estarás usando el habla. Así que encontrarás a través de todas las Escrituras las palabras: y la palabra del Señor vino a Jeremías. Asimismo puedes escuchar: la palabra del Señor vino a Ezequiel. Todas estas palabras son palabras del Señor, y tú eres del que hablan. Así que esta noche, de un modo sencillo, esto es lo que yo haría. Sería brutalmente franco conmigo mismo y no lo modificaría. Si no hay ninguna restricción sobre lo que Dios ofrece y tienes un deseo, nada es imposible para Dios. Así que descubre exactamente lo que quieres y sé honesto contigo mismo. Ahora, si fuera verdad, ¿qué se sentiría? Y si fuera verdad, ¿podría reprimir el impulso de hablar sobre ello? No, no podría. Yo tendría que decirlo, como se nos dice en Jeremías: y dije, no lo mencionaré, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos, y hago esfuerzo por contenerlo, y no puedo. Bien, hazlo.
Él tiene que hablar sobre ello cuando descubre un principio que funciona y se comprueba en la práctica. Ahora, no modifiques tu objetivo. ¿Sabes qué quieres? Bien, eso es. Ahora, ¿cómo sería el sentimiento? ¿Y qué diría? ¿Y a quién se lo diría? Bueno, ahora mantén esa conversación desde la premisa del deseo cumplido y trata de mantenerla hasta que sea natural, se sienta natural. Cuando toma los tonos de la realidad y la sensación de naturalidad, lo has logrado. La cosa está funcionando ya. Puedes ponerla una y otra vez, como pones un buen disco. Si te gusta la buena música, nunca te cansas de oírla. Puedes ponerla cada día y varias veces al día, y nunca te cansas de la buena música, si la aprecias. Podrías cansarte del bebop, pero ¿cómo podrías cansarte de las bellas piezas clásicas? Sé que yo no, así que podría escucharlas cada día, y lo hago cuando estoy en casa. Ponemos nuestra radio en una cierta emisora y es 24 horas al día de música clásica, con muy poca publicidad y un pequeño noticiero de 3 minutos en la hora. Y luego durante toda la hora ininterrumpida música maravillosa, música de piano entre las 9 y las 10, de Beethoven y de Brahms y de Bach durante una hora entera. Realmente disfruto encantado con ella. Bueno, tú puedes tomar un disco, tu propio disco, y hacer eso, y luego deja que vuelva a este mundo dando fruto. Así que espero que me tomes en serio. No tienes nada que perder y todo que ganar. Por eso es que estás aquí. Y por eso yo he sido enviado a decírtelo. Hay una ley y hay una promesa. La promesa va a venir, de todas formas. Pero mientras estás esperando la promesa, podrías hacer la vida más cómoda con el uso de la ley. Porque la ley debe ser operada. Nosotros somos el poder operante. No operará por sí misma. Pero la promesa va a llegar. No puedes detener la promesa. La promesa es que tú vas a ser Dios. Esa es la promesa. Vas a despertar un día y sabrás que tú eres Dios, y todo el simbolismo que lo confirma estará ante ti. Y entonces sabrás quién eres. Su Hijo te llamará Padre, y tú sabrás que eres Dios cuando su único Hijo te llame Padre. Tú sabrás que Él es tu Hijo, y Él sabrá que tú eres el Padre. Así que la promesa está llegando, pero mientras esperas la promesa, toma la ley y utilízala. Yo cité muchísimo esta noche sobre la ley, que es las conversaciones internas. Utiliza tus conversaciones internas, porque si lo haces tendrás la salvación de Dios. Y como tus anteriores conversaciones estaban relacionadas con tu antigua naturaleza, y Él te dice que las dejes, tú solo puedes dejar la antigua naturaleza, dejando las antiguas conversaciones, porque están relacionadas. Las anteriores conversaciones estaban produciendo la antigua naturaleza, y si la naturaleza es el principio del cual el hombre depende para la semejanza de la forma en la vida transmitida, la misma forma va a ser transmitida hasta que tú cambies las anteriores conversaciones. Cuando tú pones el nuevo disco, las nuevas conversaciones, tú estás cambiando tu mundo. Y la gente se encontrará contigo y se preguntará qué te ha sucedido. ¿Por qué Él ahora se mueve de la manera más maravillosa? Las cosas van perfectamente para Él. ¿Por qué? Él cambió su naturaleza. ¿Cómo lo hizo? Cambió sus conversaciones internas. Pero tú sabes, hay gente. Mi mente se remonta a la pasada guerra, la Segunda Guerra Mundial.
Y este joven, un buen muchacho, un hijo único, y me dijo con toda la inocencia que él odiaba tanto a Roosevelt que por la mañana, mientras él se afeitaba, él lo regañaba. Le decía exactamente lo que pensaba de él, gritándole. Yo dije, ¿por qué lo haces? ¿No sabes que solo estás haciéndote daño a ti mismo? Él dijo, lo sé, pero, si yo te contara qué emoción saco de ello, ¿sabes? Él no lo cambiaría. Él detestaba tanto al hombre. No conocía a Roosevelt, no conocía a ningún miembro de su familia, pero simplemente le desagradaba. Pero interiormente, no sobre el señor Roosevelt, funcionaba sobre él. Y él sabía lo que estaba haciendo. Si no lo sabía, eso es una cosa, pero saberlo y no hacerlo es justo lo contrario. Bueno, eso es lo que él hacía. Él decía, ¿por qué, Neville? Los espectáculos en Broadway hoy son a $10 el asiento. No hay espectáculo en Broadway que pudiera darme la emoción de aquellos 15 minutos por la mañana cuando me afeito. Y simplemente se deleitaba regañando a alguien que ni siquiera conocía. Y si él pensaba por un momento que no debería hacerlo, decía, bueno, déjame acabar esta frase de todos modos. Bueno, la gente hace eso. Ellos saben que están haciendo lo incorrecto y sin embargo tienen que completar la frase. Es una cosa tonta. Así que te pido que lo intentes, pero trabájalo radicalmente y ve a la raíz misma y pon el nuevo disco. Tú puedes hacerlo. Te lo advertí antes. No es la cosa más fácil del mundo, porque somos criaturas de hábito. Pero cuando te encuentres a ti mismo volviendo al antiguo disco, vuelve a poner el nuevo disco. Y el nuevo se volverá tan fácil de poner y tan natural como si lo fuera el antiguo disco. Ahora, entremos en el silencio.